¿Me explico? O sea, el que sin ley murió sin ley, el que ha vivido sin ley, el que ha estado sin ley perecerá, ok, pero como ya existe la ley, no hay una sola. Eso está bien claro en la carta de los romanos. Ahí lo pueden leer, hay 5 criterios de juicio de parte del Señor para el género humano. 5 criterios de juicio. En la capítulo 1 y 2 de Romanos, ¿sí? Pero no es nuestro tema. Ahí pueden ustedes leerlo y algún día lo explicaremos. Y sí, lo explicaremos, me acuerdo que esto lo explico en el módulo ah, de la familia disfuncional. Ahí tocamos ese punto el justo juicio de Dios, ¿ok? Pero bueno, en ese nada más. Bien, seguimos entonces. Ahora bien, porque y cerramos las ventanitas, nos regresamos y llegamos a la ventanita que abrimos de el motivo por el cual empezamos, que es la estancia de Jesús en el infierno. Bien, ahora, ya hemos comprendido un montón de situaciones que están escritas en la palabra y ya nos ubica en el caso específico del Señor Jesucristo. Él, como el Hijo del Hombre, que llevando todos los pecados de la humanidad, inclusive llevó los pecados de las gentes de antes del Antiguo Testamento, perdón, del diluvio, antes, antidiluviano. Tuvo que haber llevado el pecado de todo el género humano, todo, hasta el momento en que él saca su espíritu y llega al infierno, ¿sí? Ahora, cuando él llega al infierno, como ya estaba operando la conciencia desde la salida del huerto del Edén, y todos los que dijeron, sí, nosotros sabemos que no debemos de comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y los que nunca supieron de eso, porque además pues el diluvio se lo llevó, pero no se lo llevó porque Apocalipsis dice dónde está ese árbol, ¿sí? Tuvieron que ir a algún lugar cuando ya no estuviera su vida aquí en la tierra, ¿no? Entonces tuvieron que ir forzosamente, se tuvieron que ir a ese lugar espacio temporal que es el infierno. Es temporal, no es eterno, es temporal. ¿Mm? Como el seno de Abraham es temporal. Entonces el Señor Jesús va a ese espacio temporal llamado infierno, donde lleva todos los pecados ajenos, aún, y se encuentra, obviamente que ahí se iba a encontrar a todos los que les he mencionado, pero no, el Señor no es injusto. Porque aún estando ahí y viendo, porque eso es cambio de conducta, aprendieron, cuando ven que el Señor saca a su hijo del infierno, porque es un varón perfecto, los que están ahí dijeron, ¿y por qué se lo lleva a él? ¿Y por qué a nosotros no? Porque tú sabías que hacías mal cuando, por ejemplo, te burlabas de Noé, cuando decía que iba a venir un juicio de parte mía, te burlabas de él, ¿y qué le decías? Que era inútil, que porque se hacía eso y eran muy felices porque dice que la maldad se multiplicó en gran manera, que el Señor le llevó a tomar la decisión de hacer el huerto, el diluvio. ¿Me explicó? Entonces, cuando se van al infierno, toda esta gente dice, ¿pero por qué? Bueno, tienes escrito en tu corazón, porque eso dice la Escritura, lo que es bien y lo que es mal. ¿Sí? Y esto que tú hiciste, ¿fue bueno o fue malo? ¿Qué te dice tu conciencia? Y pues ya ahí, pues ya que en el infierno, ¿qué perdían con decir la verdad? Ya estaban en el infierno. No, pues sí, o bueno, el colmo sería que estando en el infierno todavía siguieran mintiendo, ¿no? Pues más se quedaban. A ver, venga el diablo, tal número, porque pues, este es para el que peca sobre el pecado. Un sobre pecado, ¿no? No, pues sí hice mal. Bueno, pues mereces estar aquí. Y nunca voy a salir, ¿no? Nunca. Porque tu conciencia fue creada para esos fines, para que reconocieras lo que era bueno y mal. ¿Y por qué? Porque Adán, la genética que tú traes, la traes desde Adán. Ah, que por cierto, por aquí anda también, ¿no? Yo digo, no sé, me atrevo a pensar que sí. ¿Mm? Ahora, claro que cuando viniera la ley y se diera a conocer la ley de Dios para el pueblo de Israel, sí, pero para todos los demás que no eran judíos, o sea, y el pueblo de Israel, pues seguía operando la ley de la conciencia. Pues si no, imagínense, ¿no?
es un Dios justo. Y seguía operando la ley de la conciencia. Imagínense yo de donde vengo, del pueblo azteca, ¿no? Que hace poco encontraron algo que solamente tenían referencias de esculturas, los arqueólogos de la Ciudad de México, en la capital, de que los aztecas tenían un templo que estaba lleno de cráneos humanos, ¿no? Una escultura. Bueno, pues ya encontraron los cráneos de gente sacrificada. Inclusive no se sabía, porque se pensaba que nada más eran guerreros que atrapaban. No, también encontraron que había de mujeres y niños. Y o sea, primero les sacaban el corazón y los echaban a un lugar para su Dios, ¿no? Que tiene un nombre muy difícil. Y ni se los voy a decir porque es un nombre muy difícil. Y ni me interesa decírselos. Lanzaban el corazón. Eran expertos en sacar corazones humanos. Alguien hizo un estudio científico, ¿no? Por ahí lo vi el programa. ¿Cuánto tardarían en sacar un corazón? Y se tardan 15 segundos. Es más, todavía estaba latiendo. Y lo arrojaban ahí a su Dios, ¿no? Y después les quitaban los de acá arriba y agarraban la cabeza y en unos palos verticales, troncos enormes, muy afilados, ¡pum! Metían el cráneo. Y el cuerpo lo lanzaban a las escaleras de la pirámide y cuando caían hasta abajo en las escaleras, se lo comían. O sea, eran caníbales. Pero era su ley. ¿Me explico? Era su ley de ellos, porque era su Dios. Conforme a sus creencias y a sus propias leyes, el Señor los va a juzgar. Eso es algo que dice Pablo en la carta a los romanos. Quiere decir que el Señor puede agarrar, por ejemplo, a un azteca, ¿no? Que hacían eso. Dice, a ver, tú tenías tus leyes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y tenías a tu propio Dios, oh, sí. Y lo adorabas, nunca fallé. Ah, ok, ok, a ver. ¿Y cuántas veces, qué leyes cumplías? A ver, yo te voy a juzgar conforme a tus leyes que tú creaste, porque yo soy un Dios muy justo, ¿sí? Bien. A ver, dime una cosa. Tú, te comías a las ofrendas que le echaban ahí gente, ¿no? Sí, sí, yo siempre estaba listo ahí para pues, entrarle la piernita, el bracito, y eso están bien, bien ricas, riquísimas. Y me gustaban mucho estas ofrendas a mi Dios, y yo siempre cumplía. Ah, ok. ¿Qué otras leyes tenías tú en tu ley? Yo me las sé de memoria, porque, bueno, una ley que me acuerdo era que nunca tomara una bebida embriagante. Ah, que no tomaras, porque no tomaban bebidas embriagantes los aztecas. Estaba prohibidísimo, ¿no? Ok, ok. Estaba prohibido, sí. ¿Y alguna vez tomaste una bebida embriagante, desobedeciendo tus propias leyes? Bueno, pues, a ver, no hay problema. Te voy a pasar el video de tu vida, porque yo te conocí, porque yo te puse espíritu y te conozco por nombre. Tal día, a tal hora, en este lugar, tomaste a escondidas e infringiste tu propia ley. Y es una gran falta, según tu ley. ¿Y a dónde dice tu ley que tenías que irte por desobedecer a tus propias leyes con tus propios dioses? No, pues a un lugar que también tenían ellos, infierno, También los aztecas tenían infierno. Ujú. No, pues me tenía que ir a la región de los muertos en tal lugar. Ok, bien, pues ahí te vas a ir, porque desobedeciste. Entonces, pues a tu infierno, y ahí fueron a dar. Entonces, no hay uno solo, un solo ser humano. Y su propia conciencia lo acusa, porque eso dice la escritura, ¿sí? Entonces, no hay alguien que quede excluido del justo juicio de Dios, ¿ok? Y el justo juicio de Dios así lo dice, ¿ok? Bueno, miren, vamos a hacer algo, vamos a tomarnos 5 minutitos de descanso, ¿ok? Y regresamos, para que también se estiren un poquito, porque sí, ya es algo de tiempo y podemos regresar nada más un poco más. Bien, bueno, bien. Ok, bueno, vamos entonces al punto que sigue para este proceso. Vamos ahora a irnos a otra escritura,
quiero que me acompañen, que está en Apocalipsis. Vamos ahí. Y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando el Señor Jesucristo está ahí mismo en el Cordero, en el infierno, perdón. ¿Y qué es lo que ocurre? Bien, bueno, algo que nos dice la Escritura, que nos lo dice muy claramente, y vamos si me acompañan, capítulo 1, vamos ahí, capítulo 1, y hace una descripción, se la da esta revelación a el apóstol Juan, el mismo Señor Jesucristo, que ya está en la presencia del Padre, ya está ahí, ya no hay problema. Y dice así, capítulo 1, vamos a ver desde el 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Ya entendemos quién era el Señor Jesucristo. Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan que dijimos que había ese reconocimiento del Señor Jesucristo también? ¿Sí? Al Hijo del Hombre. ¿Y por qué el Hijo del Hombre? Porque estaba en cuerpo, alma y espíritu allí, por eso. Pero ya está en la presencia del Padre. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ahora fíjense bien, aquí el mismo Señor Jesucristo hace una descripción de sí mismo, porque así lo está viendo Juan, y así se le presenta. Y le dice, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, que son algunas de las más de 300 denominaciones que se le dan al Señor Jesucristo en la Biblia, ¿sí? Tiene más de 300 maneras de referirse a su persona. Bueno, ¿y qué dice aquí? Esto es lo que me interesa, el versículo 18. Fíjense cómo está. Dice, y el que vivo y estuve muerto, ¿sí? Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea, aquí el mismo Señor Jesucristo le revela a Juan una cronología en su propia persona de sus tiempos de él, del Señor Jesús. Porque dice, ¿cómo lo acomodamos? Bueno, y el que vivo, ¿sí? Y el que vivo, ¿sí? Y estuve muerto. ¿Cuándo fue? En su vida humana, y estuve muerto cuando estuvo en el infierno. Y estuvo muerto, ¿sí? Dice, mas he aquí que vivo, ahora ya por la eternidad, por los siglos de los siglos, es decir, por las eras venideras eternamente. Amén. ¿Ok? Entonces, esto ya nos ubica en qué momento lo está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Ok? Que es cuando ya está en la presencia del Padre, a la diestra del Padre, todo glorificado por todo el aspecto que describe del mismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para estas alturas, ¿él ya había resucitado? Sí. ¿Ya había subido a la diestra del Padre? Ya había subido, ¿sí? Y se le presenta así a Juan, y lo que es interesantísimo es lo que dice al final del versículo 18. Dice, y tengo
tiempo de su presente, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Sí? Tengo las llaves de la muerte y las llaves del Hades. ¿Sí? O sea, del infierno, porque es la palabra no traducida del infierno. ¿Sí? O sea, ¿quién tiene las llaves entonces de la muerte y del infierno? ¿Quién las tiene? El Señor Jesucristo. Él tiene esas llaves. Ahora, pregunto, ¿qué abren las llaves? Puertas, accesos, ¿ok? ¿Y qué es lo que entonces, y por qué se le dieron esas llaves? Bueno, dice el 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Así es que si el Señor Jesucristo tiene las llaves, ¿sí? del infierno y de la muerte, ¿qué es lo que ocurre con él cuando está en el infierno? Ya lo leímos en el Salmo 18, ¿sí? Y bueno, pero vamos a recordarlo otra vez y vamos hacia el Salmo 18. Y todo, ¿por qué todo tenemos que hacer este análisis? Para entender la redención y para entender la redención eterna para cada individuo y para la familia entera. ¿Sí? Por eso es que tenemos que ver, son fundamentos de la palabra. Bueno, el Salmo 18 dice, regresamos y vamos a partir del versículo 10. Salmo 18, 10. Dice, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. ¿Y de quién habla? Habla del Espíritu Santo, que fue enviado por el Padre para sacar al perfecto, justo, hombre perfecto, santo, que fue el Señor Jesús, en el infierno. Sí, pero ya explicamos por qué estaba ahí, por llevar el pecado ajeno. ¿Okay? Cuando dice, 11, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor, sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. O sea que describe una trayectoria, una transición, un viaje de una dimensión a otra, de la dimensión del Padre a esta dimensión a donde va a llegar, ¿quién? El Espíritu Santo. Dice, tronó en los cielos el Señor y el Altísimo dio su voz, Dios mismo. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. ¿Sí? Aquí son los que envió saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó, a todos los demonios que operan y con el príncipe del aire, que es el primer cielo. ¿Sí? Específicamente acá en la tierra. ¿Ok? ¿Vamos bien? Dice, entonces aparecieron los abismos y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, o sea, lo más profundo de la creación, que aquí es una manera muy hebrea de ir empezando la descripción del infierno. ¿Ok? Dice, a tu reprensión, oh Señor, por el soplo del aliento de tu nariz. Ahí entendemos que es el Espíritu Santo. Ya. Ahora vean lo que dice el 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, que es una manera hebrea de hablar del infierno, ¿sí? Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Habla de todos los espíritus inmundos, demonios y gente que estaba o que está en el infierno. ¿Sí? Dice, me asaltaron el día de mi quebranto, cuando desciende al infierno. Dice, mas el Señor fue mi apoyo, me sacó a lugar espacioso, me libró, me quitó del medio, me arrebató y me quitó, porque se agradó de mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, claro, porque Él nunca cometió un pecado, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos del Señor y no me aparté impíamente de mi Dios.
pues todos tus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de tus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad por tener cuerpo de humano. Por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. O sea que aquí el propio Señor Jesucristo apela a su perfecta santidad e inocencia y se la puede decir el Padre y es escuchado su clamor. Llega el Espíritu Santo por él y lo toma. ¿Y qué hace el Espíritu Santo cuando toma al espíritu y alma de Jesús? Bueno, en ese momento va a pasar algo que el mismo Señor Jesucristo nos describe en el Evangelio según San Lucas, porque ahí lo describe bien. No, espérenme, no es ahí en este capítulo. Él nos va a enseñar una parábola que está descrita en el capítulo 16 de Lucas, y es el de Rico y Lázaro. Y ahí vamos a entender muchas cosas también, que dejé pendientes hasta este punto, que las vamos a volver a mencionar, con algunas preguntas que algunos de ustedes hicieron. Les recuerdo, ¿qué es una parábola? Una parábola es un relato descriptivo en la Biblia que nos habla de situaciones reales con personajes ficticios, ¿sí? O sea, la situación es real, pero el personaje es ficticio. Lo cual no importa que sea el nombre que parezca o no, pero que esto sucede con personas, cualquiera que sea, ¿ok? Pero en circunstancias reales en la dimensión espiritual, ¿ok? ¿Se entiende? Esa es una parábola, ¿ok? Bueno, dice el versículo 19, había un hombre rico, ¿cuál nombre? No importa, dije, no importa, que se vestía de púrpura y lino fino, ropa muy cara en esos tiempos, la más cara que había, la más cara. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que es importante que sí le diera nombre por lo que dice a continuación, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, o sea, una enfermedad terrible, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, pobre hombre, ¿no? O sea, sin comer y enfermo, con llagas, o sea que los perros de ahí le lamían, horrible. Dice, aconteció que murió el mendigo, ¿sí? Murió el mendigo. Y lo está diciendo el Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Quién nos lleva a Dios? El propio Señor. El propio Señor nos lleva. Pero vean la técnica de cuando morimos, cómo somos llevados. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, que aquí por estarlo diciendo el Señor Jesucristo, que apenas está dando esta enseñanza con esta parábola, el seno de Abraham ya existía. ¿Y desde cuándo? Desde que Abraham fue, sí, ¿por qué empezó a operar desde a partir de Abraham? Porque es cuando la fe se dio a luz a través de Abraham. Y se le pone ese nombre al seno de Abraham, que ya era un espacio creado anteriormente para los justos, como quién, como Noé. O sea que Noé ya estaba en el seno de lo que sería el seno de Abraham, ya estaba. Como haya sido Abel, como hayan sido todos los hombres santos desde antes del diluvio, si es que hubo, que yo creo que sí hubo, como por ejemplo Enoc, probablemente, ¿sí? Y después del diluvio, ajá, hasta el momento que viene la redención. Bueno, sí, dice, y murió también el rico y fue sepultado, su cuerpo. El cuerpo del rico se fue a la tumba. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ok. Fíjense después qué pasa. Dice, aquí, muy listos a lo que les voy a decir. Dice en el 23, y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos, o sea, vio hacia arriba, ¿ok? O sea, entendemos que estaba en una parte más abajo, porque alzó sus ojos. Digo, a ver, aquí ya empieza lo interesante de esto.
¿Por qué si dice aquí, porque hubiera sido una contradicción en la enseñanza del Señor Jesucristo? Y eso pues, sería grave. Ajá. ¿Por qué dice que estaba sepultado el cuerpo del rico? ¿Y por qué aquí dice que alzó sus ojos? Entonces, ¿cómo nos explicamos esto? Es más, para ponerle más dificultad, seguimos leyendo. Ahora se los voy a contestar, no se preocupen. Pero pues ya saben que me gusta complicarle la vida, así es que pues ahí se lo sigo diciendo. Dice, alzó sus ojos, estando en tormentos, ¿ah? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿En cuál seno? En el de Abraham. ¿Y a quién vio? A Abraham, el padre de la fe. Y bueno, entonces, ¿en dónde estaba Abraham? Pues en el seno de Abraham, ¿o no? Es lo que dice. O sea que, a ver, entonces hay la posibilidad de que el rico que estaba en el seno de Abraham, en una parte un poco inferior, y que alzando los ojos allá viese a Abraham y a Lázaro recién muertito, ¿no? Pues sí, pues es lo que dice el Señor Jesucristo. Y yo creo que tenemos que creer lo que él dice o no, ¿verdad? Entonces dice, vio a Lázaro ahí, dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. A ver, entonces, ¿cuántas dificultades? Si el cuerpo del rico estaba en su tumba, ¿por qué aquí está diciendo el rico que alza sus ojos, tiene sed, tiene cerebro, porque reconoce a Abraham, tenía conocimiento de quién era, reconoce y se acuerda de Lázaro, sus recuerdos inmediatos, toda una función corporal, y dice que le vaya y que tome agua, que en el seno de Abraham había agua, según él, ¿no? Y que le moje la punta de la lengua, pero si su cuerpo estaba en la tumba, ¿cómo es que ve, recuerda con el cerebro y reconoce con su mente y todo, y tiene sed en la lengua y siente las quemaduras de las llamas? ¿Cómo es eso entonces? ¿Qué piensan ustedes? Algún grupo que hay por ahí dice que como está escrito ahí en el Eclesiastés, que el muerto nada sabe, ¿sí? Porque hay una corriente por ahí que dice, los muertos nada saben. Bueno, los muertos en esta vida, pero los muertos en el espíritu, como él, sí, sí, ahí sí hay conciencia y todo. ¿Por qué? ¿Por qué hace esta descripción el Señor Jesucristo de esto que está viviéndose ahí? Recuerden, una parábola es una enseñanza de situaciones reales con personas ficticias, pero en este caso no. Por eso existe el nombre de Abraham y Lázaro. Si no hubiera dicho Abraham y Lázaro, sí hubiéramos tenido dificultad en interpretar esto, pero no dice eso. ¿Ok? Ahora, dice que dice esto todo el rico, porque hay una cosa que ocurre en el infierno, que nosotros, o bueno, los que se van al infierno, se sigue conservando la memoria corporal, ¿sí? Se sigue conservando la memoria de esta vida, de la vida terrenal, aunque el cuerpo esté en la tumba, pudriéndose, o como quiera. Pero el espíritu y el alma conservan la memoria corporal y de experiencias de vida, como el rico. ¿Me explicó? Y hay una prueba científica bien fácil de encontrar en cualquier lado. Todas las personas que tienen la amputación de un miembro, si les cortan un brazo, una pierna, un dedo, todo, siguen sintiendo ese miembro, aunque ya no lo tengan. Memoria corporal. Les da comezón, les duele. ¿Pero por qué me duele la pierna si ya me la cortaron y todo? Porque hay memoria corporal. Ahora, uno de los suplicios tremendos en el infierno, y por eso es infierno, es que se sigan acordando de su vida
pero eternamente, bueno, el tiempo de estancia en el infierno que sea, porque ya dije que es temporal, pero que se sigan acordando de su vida. Y fíjense cómo lo sigue describiendo el Señor Jesús. Dice en el 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, ¿sí? Acuérdate, tu cerebro se está pudriendo, pero tienes memoria, porque está en tu alma y está en tu espíritu. ¿Okay? Acuérdate que recibiste tus bienes en la vida. ¿Te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas de la camita que tenías? Sí. ¿Te acuerdas de ese vestido de púrpura? Sí, sí, me acuerdo y lo extraño. ¿Y te acuerdas del de lino? Sí, ay, cómo no. Y de lo que comes en los banquetes que hacías diario, también me acuerdo. Y de tu casa y de tu plata y de todo. Sí, sí, de todo me acuerdo. Pero ya no me digas más porque voy a sufrir más. Memorias de vida. ¿Sí? Y que ya no hay posibilidad de recuperarlas. Y luego sigue diciendo, y Lázaro también males, que ya sabía Lázaro lo que, la vida de Lázaro es de Abraham. Pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Ahora, una consolación en sí, la consolación en sí misma, ¿es temporal o es permanente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es temporal o qué es permanente? El acto de la consolación. Un Yo creo acto. que es temporal porque uno consuela el dolor y la palabra dice que el dolor ya no va a existir más, así que cuando Exacto. ya se acabe el dolor ya no va a haber necesidad de consolación. Perfectamente bien contestado. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está dando a entender Abraham? Que, mira, va a llegar un tiempo, ¿sí? Mi estimado rico, que estás ahí quemando, que él ahorita está siendo consolado como yo, pero esto se va a acabar. O sea, va a terminar este tiempo de consolación. Bien. Pero tú, bueno, pues tú, también tú, pero de otra forma. Bueno, y porque sigue diciendo, además de todo esto, de conservar esa memoria corporal y de vida, una gran cima con S, cima con C es un cerro, ¿no? Un monte. Cima con S es abismo, una separación así, tal vez sin fondo, no se ve el fondo. Dice, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes. ¿Quiénes son nosotros y quiénes son ustedes? En plural. Nosotros es mínimo Abraham y Lázaro, pero pues personas que posiblemente sí existió Lázaro, no, pero que Abraham existe, sí existe, eso es indudable. ¿Quiénes serían nosotros, aparte de Abraham y de Lázaro? Todos los santos que estaban en el seno de Abraham. ¿Me explico? Los justos, los que obedecieron la ley de su conciencia, que se arrepintieron y que hacían actos y ofrendas de arrepentimiento, obedeciendo la operación de la ley de la conciencia. A lo mejor, no sé, ¿qué Dios sería? No sé, el que sea. Hice mal, ya no lo voy a volver a hacer porque yo sé que hice mal, no estuvo bien lo que hice, no, ya no lo hago y no lo hace. Está obedeciendo a la ley de la conciencia para hacer el bien. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza adámica. ¿Bien? Y conforme a la operación de la ley de la conciencia, de las ciencias del bien y del mal, es para que se establezca un juicio de valor por parte del Señor. ¿Ok? Bueno, dice, seguimos al 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, los que están en el infierno, los que a pesar de que operó la ley de la conciencia y sabiendo que hacían el mal, lo hicieron como todos los hombres malos antes del diluvio, y después todos los que siguieron, ¿no? Como Datán y Coré y todos ellos que ahí estaban. Dice, no, de manera que los que quisieran pasar de aquí, del seno de Abraham, a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, del infierno al seno de Abraham. No podemos hacerlo. Imposible por esta separación. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, le dice el rico a Abraham, porque tengo 5 hermanos. O sea,
Imagínense estar en el infierno y acordarse de la familia. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Tengo 5 hermanos para que les testifique. Le está dando órdenes el Señor, ¿no? O sea, todavía se sentía el Señor de la vida ahí, le está dando órdenes a Abraham. Para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Y qué de la ley de Moisés? Lo que es la ley de Dios, y a los profetas lo que es del Mesías, lo que es Cristo, y la ley que está en el cumplimiento en Cristo. ¿Sí? Que bueno, literalmente Cristo está hablando de su propia persona. Dice, a él óiganlo. Él en el 30 dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, como él, se arrepentirán. Ahí está el evangelio de los muertos, del que hablábamos hace rato. ¿Ok? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Y ahí se acaba esta parábola. ¿Qué entendemos? A ver, ¿qué es lo que pasó entonces? Regresando. Ahora, vamos a ver algo que está escrito ahí en Romanos, capítulo 8, en el versículo, desde el 9. Dice, 8, 9 de Romanos. ¿Qué? Dice, mas ustedes no viven según la carne, aunque tengan un cuerpo. ¿Sí? Pero ya no viven según la carne, algo de lo que hablábamos hace rato, algo que preguntó y dijo Abraham, sino según el Espíritu. ¿Sino según quién? El Espíritu Santo. Si es, fíjense, está condicionado, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, también por lo que creo que fue Roge que dijo, o Abraham, que aunque algunos se digan cristianos, de nombre y de asentimiento mental, pero en el Espíritu no ha nacido de arriba, no ha nacido del cielo. ¿Me explicó? Puede ser. Como por ejemplo, Tomás, que hasta que no meta mis manos en sus heridas, no voy a creer. Pues creía en el Mesías, sí, pero y andaba con él, ministerio como apóstol y todo, pero era incrédulo y es pecado. Es un buen ejemplo. ¿Ok? Bueno, dice, estábamos en él, ¿qué nos quedamos? En él, en el si es que el Espíritu de mora en ustedes, el 9 al final. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que no tiene el Espíritu de Cristo. ¿Ok? Vamos entendiendo que es necesario tener el Espíritu de Cristo en nosotros. Ahora dice el 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo, en verdad, pues está muerto a causa del pecado. O sea, nuestro cuerpo, antes de que pase algo que está más adelante, está muerto. O sea que nosotros, si estamos vivos en el Espíritu, porque Cristo está en nosotros y el Espíritu Santo, convivimos con un cuerpo muerto. Sí, así es. Dice, mas el Espíritu está a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ok? O sea que podemos tener un espíritu vivo si Cristo está en mí, pero tener un cuerpo muerto por causa del pecado, sí. ¿Y por qué, cómo es que puede ser pecar? ¿Cómo es que puede pecar un cuerpo que está muerto cuando comete pecado? Aunque estemos vivos en el espíritu. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ahora dice después, y fíjense lo que dice el 11, y si el Espíritu Santo, porque está con mayúscula, de aquel que levantó de los muertos, ¿se acuerdan? Salmo 18. Los muertos a Jesús mora en ustedes, que esté viviendo en ustedes, aunque tenga un cuerpo muerto, no importa, estás vivo en el espíritu, aunque tu cuerpo esté muerto.
por un tiempo. Bueno, dice, moren ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también sus cuerpos mortales, sus cuerpos que están muertos, por su espíritu que mora en ustedes. O sea, ¿qué nos va a hacer que nosotros se nos levantemos de las tumbas si es que ya estamos muertiquitos? Pero como después dice Pablo y rectifica, y dice, no rectifica, le pone otra asignación, dormidos, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos va a hacer levantar de entre los muertos, ¿ok? Dice, los va a levantar por su Espíritu que mora en ustedes, así como Cristo. O sea que esto lo que está diciendo Pablo es que el Espíritu Santo baja al infierno, llega a donde está Cristo en espíritu, y que es el Jesús de Nazaret, en espíritu y alma, lo toma y en ese momento le da las llaves al el Espíritu Santo del infierno y del Hades. ¿Para qué? Para que el Señor Jesús abra, porque ya tiene la autoridad por su santidad, de abrir una puerta que se abre para entrar, salir del infierno. ¿Sí? Hay un versículo en la única parte donde se encuentra, pero espérenme, está en Hebreos, pero déjenme, porque me interesa mucho que ustedes lo tengan muy en cuenta, aunque se me olvidó la cita ahorita, pero es que es muy, muy raro esta palabra, pero que sí está en la Biblia, y les voy a decir en dónde la leamos. Aquí está, déjenme, estoy consultando Pastor, mi una tesoro. preguntita mientras que Sí, busca. sí, ¿A sí, sí. dónde compró el libro de Strong? Acá, aquí en Córdoba. ¿Ah, sí? Sí, ahí Ahí está. en... Sí, En ahí la en la antorcha antorcha. lo tiene. En la antorcha, sí. Ah, perfecto. Y les Quizás no conviene lo tengan, tenerlo. pero se lo puede reservar. Claro, Bueno, gracias. sí, para empezar a ahorrar y tenerlo. Fíjense, déjenme ver si está, porque sí está esta palabra. Pero no sé si esté, porque sí está. Y fíjense que no está, ¿eh? Pero sí está descrita. Aquí está, a ver, sí. Pero no está tal, porque es en la versión moderna. Que les voy a buscar, les prometo que la voy a buscar. Cuando la encuentre les doy la cita, pero dice que el Señor Jesucristo es el pontífice de nuestra fe, ¿sí? Y pontífice es puente, ¿sí? Es puente. Y un puente se pone para atravesar, ¿qué cosa? Un río, un abismo, como ese. Entonces, si Cristo es el pontífice de nuestra fe, ¿ah?, que es la actividad sacerdotal también, es porque del lado del infierno hay una puerta. Cuando se abre, está ese puente, que sería el mismo Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él abre esa puerta, con las llaves del infierno, sale del infierno y lo acompaña el Espíritu Santo, porque es su espíritu del Hijo del Hombre. Va y es llevado por el Espíritu para que abra la puerta de la muerte, ¿sí? Y entra a la región de los muertos, que es donde, al seno de Abraham. Y allí, en el seno de Abraham, que vamos a volver a leer la escritura de Efesios, capítulo 4. Bueno, ahí abran Efesios y ahí nos quedamos un momento. Efesios 4. En el versículo 4:9, desde el 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Fíjense bien, subió a lo alto llevando cautiva la cautividad. Él la cautivó, o sea, la atrapa, y se lleva la cautividad a los que estaban cautivos, ¿sí? Y dio dones a los hombres, deja regalos a los hombres.
Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, lo que leímos en Pedro, lo que leímos en el Salmo 18 y el Salmo 19. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué son esas llaves? Para abrir unas puertas. ¿Cuáles? Las del infierno. ¿Para qué? Para cuando sale el Señor y Él vuelve a cerrar esa puerta con esas llaves. Que esas llaves serán abiertas para ese acceso, para salir de la región de la muerte, cuando en el juicio del trono blanco. Cuando resuciten los muertos, sean sacados del infierno. ¿Y quién va a abrir las puertas de la muerte y del infierno? El Señor Jesucristo, para llevar al juicio a la humanidad. ¿Me explicó? Sí. Y cuando Él, pero hoy por hoy, está cerrada la puerta del infierno y nadie sale del infierno. Nadie. Hasta que venga el juicio del trono blanco. Y las puertas de la muerte, a menos que el Señor quiera resucitar a alguien, que sí lo sigue haciendo, pero Él tiene esa autoridad para librarnos de la muerte. ¿Ok? Que eso sí sucede cuando Él lo quiere hacer. Entonces, cuando el Señor Jesucristo muere, y aquí nos vamos rápidamente a Mateo, en la descripción de lo que se da en el momento mismo de su muerte, cuando estamos en el capítulo 27, versículo 50. ¿Me van siguiendo en la cronología? ¿Sí? De los acontecimientos. Ok. Dice el 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí? Y el Padre tiene que ejecutar su justicia y lo envía al infierno. Pero el espíritu del Hijo del Hombre, ya dije, ya lo había dicho. Bueno, dice, entregó el espíritu. ¿Se dan cuenta? No está con mayúscula. Espíritu, porque es el espíritu del Hijo del Hombre. Dice, y he aquí el velo del templo se rascó de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, por eso usa el mismo concepto de dormido Pablo. Dice que habían dormido, se levantaron, ¿sí? Se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, se esperaron a que resucitara el Señor, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, ¿sí? ¿Y de dónde salieron estos? Y dice que son santos, y que estaban muertos, y que estaban en sus tumbas. Y si salieron y los vieron, porque dice que se presentaron delante de muchos, es porque estaban en cuerpo, no eran fantasmas. Eran cuerpo, alma y espíritu. ¿Y de dónde salieron? De sus tumbas. ¿Y de dónde salió su alma y su espíritu? ¿De dónde salieron? Del seno de Abraham. De ahí, el mismo Espíritu Santo pudo ser, o el mismo Señor Jesucristo, por la predicación del Evangelio, que llega al infierno y también son muertos, y también les da las buenas nuevas de salvación, y decirles, el tiempo se ha cumplido. Aquí estoy yo para cumplir el pacto que hizo mi padre con ustedes, contigo, Abraham, el pacto que hicimos con la familia, el contigo, David, el pacto del trono eterno, para que confirmando yo este pacto, yo tenga el trono eterno que se te dio a ti, a través de ti, pero para que yo lo pudiera tener, a ti, Ezequías, para cumplir la redención institucional con el pacto que hicimos, mi padre y yo contigo, a ti, Josías, para la redención de los niños, a ti, Moisés, el pacto del desierto para el cumplimiento de la ley, que yo la cumplí perfectamente y aquí estoy yo para sacarte de aquí. Y a ti, Noé, a ti, Enoc, a ti, a todos. Y a Moisés, no, dije Moisés, pero no a Moisés, sino a los que cumplieron la ley como Aarón y como sus hijos, puede ser. ¿Sí? Dice,
este es el momento en que ustedes, a ver, voy a abrir la puerta de la muerte, ¡pac! Y la abre, viene el temblor y salen todos. ¿Sí? Y después de que salen todos del seno de Abraham, sale el Señor Jesús, resucita, vuelve a cerrar la puerta del seno de Abraham que queda vacío, y estos resucitan, esperan a que resucite el Señor Jesús, que fue casi un acto inmediato, y cuando resucitan, los muertos, todavía, ¿cuánto tiempo creen que pasó con los, en el lapso de que estos santos estuvieran por ahí y se presentaran delante de muchos? ¿Cuánto pasó? 8 días, ¿sí? 8 días. Vean, esto nosotros lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan. Ahí, vamos ahí. Dice, en el capítulo 20 de Juan, ahí seguimos la cronología. Todavía estamos también en medio de Efesios 4, ¿sí? Todavía estamos, que llevó cautiva la cautividad, ¿se acuerdan? Lo dijimos. A partir del versículo, bueno, dice 20, del 11 en adelante dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, a Jesús, no a Cristo, al Jesús de Nazaret, ¿sí? Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, entendemos que se está refiriendo al Jesús con cuerpo del Hijo del Hombre, pero ya resucitado, ¿sí? Dice, le dice en el 14, cuando había hecho se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Pensó que el cuerpo lo había sacado, era un jardín, hasta hoy existe ese jardín, ¿no? Allá en Jerusalén, está el jardín el jardín con la tumba, ¿no? Existe, ahí está la excavación donde pusieron su cuerpo y todo. Jesús le dijo, María, como le ha de haber dicho cuando era su discípula y que lo ayudaba, lo asistía en su ministerio, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, lo reconoció, ahí lo reconoce. Conste que había una ley dada por el Padre, ¿sí? Que está prohibidísimo, que los muertos tengan contacto con los vivos. Está prohibido por la ley de Dios. ¿Ustedes creen que el mismo Señor Jesús iba a desobedecer esa ley, aunque ya había resucitado? Pues no. Porque esto lo digo por lo que dijo hace rato, al principio, Luz, ¿sí? De lo de Samuel. Porque sí es posible que se puedan contactar los muertos con los vivos, pero está prohibido. Y si está prohibido es porque sí se puede o no se puede, no se debe. Se puede, pero no se debe. Y aquí Jesús no violó la ley del Padre. ¿Por qué? Porque ya estaba vivo, ya resucitado. Sí, Rogelio. A ver, 30 segundos para que me digas, porque ya estamos en el tiempo, todavía no acabo. Sí. Dime. Bueno. No, yo le quería hacer una consulta. Por ejemplo, los que mueren en Cristo, en fe, Sí. ¿pueden tener comunicaciones con el exterior? No. Tampoco. No, a menos que haya algo, una determinación por parte del Señor, como la tuvo con Samuel, que se le apareció a Saúl, pero al otro día Saúl se quitó la vida. Fue para juicio. ¿Sí? Bien. Es la excepción. Por eso, se puede, pero no se debe. Y tiene un costo. Y el Señor Jesús, que ya está resucitado y no estaba violando la propia ley que estableció el Señor, le puede decir a María, María,
Y lo reconoce. Jesús le dijo, fíjense lo que le dice a María, mucha atención, ¿eh? Le dice a María, no me toques, no me toques, no me toques, no me vayas a tocar. No me abraces, aunque tiene muchas ganas, porque, pues, sí, imagínense la María, que lo Sí, ve sí. resucitado, de haberlo crucificado, muerto y flagelado y todo, y lo está viendo, pues, oigan, ¿quién no, no? Dice, no, pero no me toques, no me toques, no me toques. ¿Por qué? Dice, porque aún no he subido a mi Padre. Aún no subo. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque está hablando el Hijo del Hombre, ¿sí? El Jesús de Nazaret resucitado. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vais, primero no le creen, pero después van y sí, ven que no hay nada y todo. Y bueno, todo lo que pasa, ¿no? Que fueron Pedro y fue Andrés y bueno, no Juan, y Andrés no me acuerdo. Bueno, el 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día que fue el sábado en la noche, ¿sí? El primero de la semana, ya era domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, pasa a vosotros. O sea, de repente, ¡pum! El domingo temprano se les aparece. De repente se les aparece ahí. Y estaban escondiditos, llenos de miedo. Estaban en la casa donde hicieron la última cena, que era de un sacerdote de los esenios. ¿De los esenios? Sí. Bueno, de los sacerdotes estos, donde salió Juan el Bautista. Y dice, pasa a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, para que vieran que era él. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo, pasa a ustedes, como me envió el Padre, así también yo los envío. Ya el Jesús resucitado los confirma en su apostolado, pero tenía que ser ya resucitado. Aunque tuvieron el llamado antes de la redención, pero aquí ya los confirma. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. O sea, como Adán, así les da, les sopla el Padre. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban. A quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieran les son retenidos. Les da autoridad apostólica, ¿sí? Porque eso es lo que tiene la autoridad apostólica, ¿sí? Esta concesión tiene el apóstol. Bueno, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba ahí. Nada más había 10 porque Judas ya se había ahorcado. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, pues así yo me imagino en la actitud de Tomás, ¿no? Pues si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y era un apóstol del Cordero, incrédulo el Tomás, que además le decían el Dídimo porque significa gemelo. O sea, tenía un gemelo Tomás, pero este era el que fue llamado al apostolado. Y le dice, no voy a creer, o sea, que era un incrédulo apóstol que anduvo en la comisión de los 70, seguidor y verlos, y no creía, o no le creía a sus amigos, ¿no? Pues no creeré, pues qué amiguitos, ¿no? Bueno, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, no, perdón, no creeré en el 26, fíjense el 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Igual hace su aparición milagros ahí, en cuerpo, alma y espíritu. Y se puso en medio y les dijo, pasa a ustedes. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, y bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oye, a ver, ¿y por qué no dejó que María lo tocara?
¿Y por qué ahora el incrédulo de Tomás le dice, sí, mete tus dedos y tócame, veme? ¿Por qué? ¿Qué pasó en esos 8 días? Y se lo dijo a María. ¿Qué había hecho? Volvió el Padre. Había subido en esos 8 Había días. subido. En esos 8 días. Que andaban por ahí los santos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que los reconocieron a muchos. ¿Mm? Y estaba, ¿y a quienes saben entre quién estaba? Entre esos que resucitaron. ¿Quién creen que estaba también ahí? El más fresquito de todos. El buen ladrón, como le dicen, que lo habían echado al basurero para que se quemara su cuerpo porque eran indignos de ser sepultados y los echaban al basurero donde había un fuego eterno que encendían con piedras de azufre y nunca se apagaba ese fuego. Ahí en un valle, el valle del Ginoms que se llama. Pues ahí estaba también. Y estaba José. ¿Quién ¿Sí? era? Perdón, El disculpe. ladrón, ¿Quién era? el ladrón en la cruz. Ah, ajá. Pues claro, porque si él le prometió que estaría con él para el paraíso, ¿no? Y estaba quien, Abraham, David, todos ellos, hasta el último, que fue el ladrón en la cruz. ¿Ok? Y en esos 8 días, el Señor sube, llevando cautiva la cautividad de Hebreos 4, de Efesios 4, perdón, que lleva cautiva, o sea, ahora sí son míos, vámonos, porque subo al Padre. Y sube con todos los santos a la presencia del Padre en el lapso de esos 8 días. Y en ese lapso de esos 8 días, ¿qué es lo que hace el Señor? Bueno, ¿dónde está, dice eso? Porque tenemos que encontrar que esté escrito en la Biblia, ¿no? ¿Ok? Vamos al Salmo 24. Salmo 24. Vean qué pasa aquí. Que es un salmo profético. Bueno, ya que abre el salmo al el estilo de hebreo, de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan porque él fundó los más. Dice en el 3, ¿qué es de lo que pasó en estos 8 días? Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová, que es en la presencia del Padre? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que eso es lo que leímos en el Salmo 18, ¿sí? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La justicia del Padre por no dejar a su hijo en el infierno porque era santo. Y lo saca. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. El 7 dice, fíjense, alcen, oh puertas, sus cabezas, y álcense ustedes puertas eternas. ¿Qué puertas? Ya les dije, ¿cuáles? La del Hades y la de la muerte. Exactamente. Ábranse ustedes puertas de la muerte y del infierno, ¿sí? Álcense, oh puertas, sus cabezas, y álcense ustedes puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es el que es la gloria del Padre? El Hijo. El Señor Jesucristo, exacto. Entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Álcense, oh puertas, sus cabezas, y álcense ustedes puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. ¿Cuál ejército? El que le seguía. ¿Y quién en ese ejército? Todos los santos del Antiguo Testamento. Entonces se presenta el Señor Jesucristo al trono de gloria y se presenta con el Padre, con todos los santos del Antiguo Testamento. Dice, Padre, se han consumado y se han confirmado los pactos que tú has cumplido a través de mí y que tú hiciste con todos estos que están acá, Abraham, David, todos ellos, y todos los que por la ley de la conciencia no pecaron. Entre ellos está Abel, ¿sí?
Y aquí estamos delante de ti, Señor, para que todo se confirme y todo ahí acá, encuentra sentido cuando el Señor dice, todo ha sido consumado. Y una vez que deposita estas primicias de la resurrección, el Padre, Jesús desciende a la tierra, resucita, ¿sí? Y entonces sí, bueno, ya estaba resucitado, pero baja también, no tiene ningún problema en que fuera llevado en cuerpo y alma, es como si el diablo se lo llevó cuando fue tentado en el desierto, pues el Espíritu Santo lo lleva nuevamente para que se le apareciera a Tomás, y por eso Tomás ya lo podía tocar, porque ya se había consumado los pactos, y por eso ya lo puede tocar el incrédulo de Tomás. ¿Ok? Y se completa la redención. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Yo, Sí, Susi. yo escuché mal o usted dijo que menos Moisés. Sí. ¿Por qué? Porque Moisés, que nadie sabe dónde está su tumba, y eso lo dice bien claro en la carta de Judas, que él, su cuerpo se peleaba el arcángel Miguel por su cuerpo. ¿Mm? Elías fue transportado vivito por un carro de fuego y se lo llevó el Señor, porque ellos son los dos testigos de los que habla en Apocalipsis, que van a testificar en la plaza de la Babilonia Nueva, que van a ser muertos y van a resucitar al tercer día. Y ahí dice en Apocalipsis de los dos testigos, el que oró y hubo sequía en la tierra, y el que oró y abrió el mar, pues, ¿quién? Elías. ¿Y quién? Y Moisés. Porque por eso se peleaba el cuerpo, el diablo contra el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, para que no hiciera esto de los dos testigos. Entonces eran de los pocos que en cuerpo y espíritu y alma estaban ahí en la presencia del Padre. Como ya estaban en ese momento David y todos sin problema. Pero en una preservación especial para ellos dos, para que confirmaran y terminaran y fíjense cómo se le aparece en la transfiguración a Cristo, Moisés y Elías, ¿sí? Se les aparece. Y ahí, por aparecerse ellos dos, quiere decir que no estaban muertos, estaban vivos, porque si no se hubiera violado la propia ley del Padre, que no podían entrar en contacto vivos con muertos. Están vivos entonces en la transfiguración, que había pasado muchísimos siglos atrás. ¿Ok? Bien. Bueno, Abraham. Doc, usted hay en el Evangelio de San Lucas, si no me equivoco, a donde Mm. Jesús se le aparece por primera vez y los mencionó apóstoles. Juan. Sí. En el Juan, sí, los Sí. mencionó apóstoles. En ese momento fue de esa forma. Sí. Pero ahora, ¿cómo sería que Jesús, cómo sería que Cristo los menciona apóstoles, como ser al apóstol Juan Ballesteri? ¿Cómo se le revela a una persona que es mencionada apóstol? A ver, No sé repítemela porque como que se oyó un ruidito y como que está muy bajo tu volumen, Abraham. A ver. Bien, Sí, acá. eso. Repítelo. Hay en el Evangelio cuando Jesús se le aparece Sí. por primera vez y los menciona apóstol a los discípulos, los menciona Sí. apóstoles. En ese momento Jesús se le apareció y los mencionó. Ahora, ¿cómo sería que Cristo los menciona apóstoles? En el día de Porque hoy, en el presente. apóstol es una palabra no traducida del griego. No es un título. Es un oficio, hacer algo. ¿Y qué es? Alguien que es enviado, eso significa apóstol, alguien que es enviado y ya. Punto. Es Alguien que tiene un simplemente diseño, por ejemplo, porque dice que o sea, lo que yo tenía entendido es como que alguien tiene un diseño de arquitecto, de cómo cuando Dios le da un diseño para ejecutar como lo tiene, o sea, el apóstol Juan, que es formar líderes. ¿Ustedes saben quién es el ¿Puede ser eso? apóstol de las Américas? A ver, le voy a ¿Cómo? decir esto. Le voy a decir esto. ¿Quién es el apóstol de las Américas?
conocido en la literatura universal. Amado Nervo, un cubano del siglo XVIII, XX, XIX, algo así. 19, me Un parece. poeta muy famoso, Amado, y se le reconoce como el apóstol de las Américas, pero en el enfoque de la poesía, de la literatura, porque un apóstol no es un título, no es un reconocimiento oficial de nada, es simplemente alguien que fue enviado, y el apóstol de las Américas es un poeta que compuso poemas famosos en toda América, punto. Amado Nervo. ¿Y por qué dice que los ministerios es apóstol, maestro, profeta? ¿Se acuerdan que leímos ¿se acuerdan que en Efesios 4 dice que él subió cautiva la cautividad y dio dones a los hombres? Bueno, Sí. ¿se acuerdan que leímos que cuando se le aparece la primera vez a los apóstoles que están escondidos y les sopla el Espíritu Santo y les da la autoridad apostólica de que remitan los pecados o que no los remitan? ¿Sí? Eso es Sí. cuando él ahí los confirma en lo que iban a hacer de ser enviados. Y de ser enviados era que cumplieran llevando el evangelio y todo lo que se refiere al oficio apostólico. Todo lo que debe ser un apóstol, de responsabilidad en el reino. No es algo nuevo. El apostolado es una gracia. En el reino de Dios, sí. ¿Y qué Aunque es pero un le iba hombre a poner? común. ¿Qué pero le iba a poner? Porque dijo en el reino de Dios, y si no en el otro lado, ¿cómo sería? O sea, la otra. Pues un embajador que envía, por ejemplo, ¿en dónde están los apóstoles hoy de Argentina? O sea que me puede digan haber apóstoles ¿sí? en el reino y en el sistema, digamos. Sí, Por ejemplo, el poeta que nos está mencionando no es que Amado llevaba el Nervo, en la evangelio, ¿o literatura. sí? ¿Y cuáles son los apóstoles hoy en la política? Los que se envían como embajadores a los países diferentes, donde haya conexiones internacionales. Esos son apóstoles. Los enviados a dirigir un ejército. El jefe de todo el ejército es un apóstol cuando es enviado a una comisión para una contienda entre países, es un apóstol simplemente. O sea, es un oficio, es un trabajo, es un oficio, nada más. No es otra cosa. No, está bueno hablarlo porque uno siempre lo asoció a que el apostolado era algo solamente referido al evangelio o al reino de Dios, y podemos ver que no. Porque no es un término común y que se apropió el gremio, ya saben de quién, de nada más nombrar apóstoles al gremio religioso, ¿no? Y no es así. ¿Sí? ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, Sí. cuando esos dones que dice que dio en Efesios 4 es cuando le sopla y entonces sí constituye, ahí lo dice en Efesios 4, a unos constituye apóstoles, otros profetas, maestros, pastores y evangelistas. A partir de ahí. ¿Bien? Ahora, todo esto ha sido para explicar lo que va a ocurrir con la familia. ¿Sí? Pero ya lo vamos a entender bien. ¿Ok? Bueno. Si no tienen dudas, ya hasta aquí le paramos porque sí fue súper extra larga la clase. Pero bueno, creo que quedó claro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entendió todo el proceso? Muy bien.